La Clase Radio. Muy bien, estamos entonces en contacto con Laura Rivero, presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas. Laura, buenos días, te damos la bienvenida aquí a los micrófonos de La Clase Radio. Buenos días, muchas gracias por la nota y además están hablando de mi pueblo. No, ¿tú eres de Isidoro Noblía? No. No, pero de Cerro Largo. Ah, bueno, pero vamos a hablar de los temas que nos competen. El pasado 19 de agosto, esta semana, estuvieron celebrando el Día de la Trabajadora Doméstica, que ¿desde cuándo es feriado pago no laborable, Laura? Desde el año 2008, que fue la primera vez que nos sentamos a negociar en los consejos de salario. Fue primera vez que las trabajadoras domésticas accedimos a los consejos de salario, ¿no? Mira tú, bueno, entonces es una fecha bastante reciente, una conquista bastante reciente. Te queríamos consultar por cuál es la realidad del gremio, cómo los encuentra este nuevo aniversario y cómo se preparan ustedes. ¿Tienen ronda de consejo de salario este año, no? Nosotras desde el 25 de julio estamos en la negociación colectiva. Van 2 reuniones recién, tuvimos justamente el 18 de agosto, tuvimos la segunda reunión. Por eso, decidimos hacer el planteo, ese planteo justamente el 19 frente a las cámaras y frente al ministro, y porque ya era tiempo de sacarlo a la luz. Hace mucho tiempo en realidad que teníamos que haberlo hecho, ya. A pesar de que muchas compañeras nos decían, no, pero es un día para reivindicar lo que hemos logrado. Eso lo vivimos diciendo. De hecho, nosotros el 18 y 19 sacamos parlantes a la calle, no solo este año, sino que el pasado año también. Andaba el parlante móvil, donde informaba a las compañeras que era un feriado pago no laborable, donde se les informaba sobre los logros que hemos tenido. Y era el momento de que no nos calláramos más. Era nuestro momento y teníamos que decirlo, porque además las compañeras, hay muchas compañeras que no saben lo que hacemos realmente desde el sindicato. Las compañeras creo que tienen la idea de que el sindicato no hace nada realmente por las trabajadoras domésticas, y es bueno que se conozca la realidad y lo que hacemos realmente, por lo que estamos luchando, porque a veces salimos y decimos, conseguimos tal cosa, pero no saben lo que realmente nosotros vamos a pedir a los consejos de salario, y era el momento de decirlo, ¿no? Compañera, y algo importantísimo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar que en realidad solamente desde el 2008 es que ustedes tienen esta posibilidad de participar de manera conjunta, también decirle a la gente de que no es que el trabajo doméstico nació en el 2008, quiere decir que antes de ese tiempo, un laburo que siempre existió, que fue el trabajo doméstico, las condiciones entonces en las que ustedes estaban eran condiciones de precariedad total. Y el trabajo doméstico existió desde la época de la esclavitud, que nosotros consideramos que todavía seguimos de esclavas, ¿no? Queda fuerte la palabra, pero lamentablemente hay compañeras que todavía siguen trabajando de forma esclavizante, pero el trabajo doméstico existe desde que desembarcaron, que trajeron a los negros esclavos a Uruguay, haciéndolos trabajar 24 horas igual. Es lamentable, y nuestro sindicato existe desde la época del 60. Eso hay que dejarlo bien claro, porque nosotros tenemos una historia muy, muy larga dentro del movimiento sindical también. Mirá que les cuento, porque a veces piensan que somos un sindicato nuevo, pero en realidad hubieron mujeres que marcaron la historia de este sindicato, que se reunían en la iglesia del Cordón, acá en Montevideo, muchas de ellas que venían desde el interior del país, afrodescendientes muchas de ellas,
que se reunían a escondidas con la ayuda de un sacerdote. Tenemos la historia que es muy linda, que se pudo recolectar a lo largo de todos estos años, que data de la época del 60. Bueno, desde antes de la dictadura, después, bueno, vino la dictadura, se tuvieron que separar. Después, que hay registros de esto. Después en los 83, creo que fue en el año 83, se volvieron a juntar. Tenemos registros en el 87. El sindicato fue presentado en la dirección general, un estatuto del sindicato en el año 87. Así que si tendrá historia el sindicato, y que no es conocido, y las compañeras de repente piensan, el sindicato existe desde el 2014, hace poco salió una placa del PIT-CNT, yo no podía creer que decía 2014, pero en realidad lo que dice el PIT-CNT es que en el 2014, 2016 en realidad, nosotros conseguimos la personería jurídica recién del sindicato, que es un sindicato relativamente nuevo, pero en realidad la historia viene desde muchísimos años atrás. Y no, algo que, bueno, que yo creo que se tenía como que era algo bien y que estaba bien y que era algo común y que debía ser así, muchas veces, y en la gran mayoría de las veces, a la trabajadora doméstica, se le hace trabajar y se le paga el jornal, y quizás la mayoría de las personas no la tienen en regla, no le hacen los aportes que debe realizar, y eso se ve como que es normal y está totalmente mal. Digo, tendría que ser algo que se denuncia y que se reclama, porque deberían tener los mismos derechos que tenemos los trabajadores de tener nuestros aportes y nuestra posibilidad de jubilarnos. Y es que nosotros somos tan trabajadores como cualquier otro trabajador. De hecho, nosotros tenemos una ley que salió en el año 2006. Desde antes de esa ley trabajábamos 12, 13, hasta 14 horas. De hecho, yo, a ver, te pongo mi ejemplo. En el año 2005 estaba embarazada y trabajaba 15 horas por día, cobrando, recuerdo entonces, 1.500 pesos. Después que salió la ley, si habremos avanzado, o sea, 2006 que salió la ley, si habremos avanzado en derechos, sí, pero aún falta. Hay empleadores que te contratan y te contratan por 8 horas, 44 horas semanales, supuestamente, pero en BPS después vas a pedir la historia laboral y cuando querés ver, tenés 3 horas aportadas por semana. Eso es lamentable. Las compañeras, es increíble el escuchar cuando vienen las compañeras a que o sea, con la historia laboral, y nos fijamos y tienen aportes en 60 años y tienen aportes de 10 años en el BPS y trabajaron toda su vida. Es increíble, o sea, para nosotros eso es explotación. Es explotación lisa y llanamente, no hay otra palabra. Entonces, no hay otra forma, lamentablemente teníamos que decirlo porque ya bastaba de quedarnos calladas. Y ahora en este Consejo Salario, ¿cuáles son los puntos que ustedes están reclamando, que están poniendo sobre la mesa? ¿Qué pretenden sacar de esta negociación? Bueno, sin dudas, nosotros, desde que empezamos con la negociación colectiva, como lo volvemos a repetir, el tema de las categorías, nosotros como cualquier trabajador, como cualquier otro sector, el tema de las categorías siempre ha estado sobre la mesa, a veces con más puntos, a veces con más categorías, otras veces con menos. Esta vez presentamos 5 categorías y es una tomada de pelo porque es la verdad. Nos dicen en la primera ronda, nos dicen, la próxima nos traen la plataforma armada. Nosotros llegamos con la plataforma, les mandamos por correo la plataforma. A la próxima ronda
A la próxima reunión nos dicen, no, no podemos, no vamos a aceptar las categorías porque no están dadas las condiciones. Años escuchando eso. No es justo para nosotras. Entramos a una casa y estamos desde que entramos haciendo todo, y lo primero que tenemos que hacer, nos dicen, nos esperan con el perrito, la cadenita para sacarlo a pasear. Después, todas las tareas de la casa y por un mismo salario. ¿Les parece justo eso? No es justo para nosotras. Nosotros no pretendemos cobrar un salario por cada categoría si entramos a hacer todas las categorías en el mismo hogar, pero por lo menos que se discrimine categoría por categoría, y por lo menos si estamos para cuidar, para cocinar y para limpiar, bueno, por lo menos de las categorías, de esas 3 categorías, la más alta, cobrar por la más alta, no cobrar el mismo salario por hacer las 3 categorías, ¿no? Compañera, ¿y qué nos puedes hablar de las diferentes realidades que hay en los distintos departamentos o lo que se puede ver de lo que sucede en Montevideo y en la zona costera, por ejemplo, y lo que pasa en el resto del país? Y nosotros lo hemos venido denunciando durante años, que el interior profundo lo sufre muchísimo más que en Montevideo y en la zona metropolitana, porque bueno, siempre las compañeras se venían para la capital, digamos, porque siempre se pagaba un poco más, se respetaba un poco más en la capital los salarios, pero está casi igual, ¿no? Actualmente se está pagando el salario mínimo en la capital, que el costo de vida es muchísimo más alto. En el interior directamente, en la mayoría de los casos, no te voy a decir todo, porque a veces yo me paso diciendo son todos iguales, pero hay que reconocer que hay empleadores que son excelentes empleadores, no estoy metiendo a todos en la misma bolsa, pero en la mayoría de los casos es lamentable que en el interior no respetan absolutamente nada las leyes. La ley de trabajo doméstico, lamentablemente, se la guardan en el bolsillo. Las compañeras trabajan 6, 8, 10 horas por salarios de 15.000 pesos, 10.000 pesos, y lamentablemente las compañeras aceptan porque es el único ingreso que tienen. En la mayoría de los casos son jefas de hogar con hijos a cargo. No tienen otro recurso que aceptar, y se aprovechan de eso. Se aprovechan porque en el interior todos nos conocemos y sabemos quiénes precisan y quiénes no. Y compañera, ¿han tenido que denunciar algún caso de violencia y de abuso? Hemos tenido que denunciar varios casos de violencia, de abuso. En muchos casos las compañeras no se animan a denunciar porque también tienen el miedo a perder el trabajo, obviamente que está eso. Y en otros casos es muy difícil para la trabajadora doméstica el denunciar, porque de qué manera nosotros comprobamos que sufrimos violencia, que sufrimos acoso dentro del trabajo cuando estamos solas frente al empleador. ¿Y ustedes porque no podemos grabar. ¿Y ustedes como sindicato cómo la acompañan? ¿Cómo? ¿Y ustedes como sindicato cómo siguen esos temas, cómo los acompañan? Y nosotros, lo que hacemos es derivar con las abogadas del sindicato, tratar de acompañarlas al ministerio, derivarlas con el psicólogo que tenemos, tratar de hacer todo lo posible, asesorar a la compañera y acompañarlas psicológicamente, digamos, en lo que podemos. Sí, darle contención. Exactamente, porque en realidad es muy difícil, y tratar de incentivar a la compañera para que sí haga la denuncia, pero es recontra difícil, y nosotros estamos en la lucha porque existe una ley donde nosotros, tratar de modificar para que nosotros podamos de alguna forma buscar la solución para que se pueda. No sé cómo explicarte, pero
de alguna forma buscar la solución para poder tener pruebas dentro del hogar también, porque actualmente los empleadores pueden poner cámaras y grabarnos a nosotras, pero ¿y nosotros cómo hacemos para grabar una situación de esas? Que no se puede, Sí, que está prohibido. Están en inferioridad de condiciones totalmente. Exacto. Estamos solas frente al empleador, como si estamos totalmente desprotegidas. Entonces siempre va a ser la palabra del que tiene más plata contra la nuestra. Es bastante complicado y complejo nuestro tema, ¿no? Y como sindicato, ¿cómo abarcan el territorio del país? Bueno, nosotros estamos en diferentes filiales. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero nuestro sindicato es chico aún. Si bien estamos creciendo, nos apoyamos mucho en las intersindicales de los departamentos, porque la verdad que hay compañeras que no se animan ni siquiera a ser referentes de las filiales. Estamos hablando con las compañeras en diferentes departamentos. Sí, tenemos alguna compañera que nos da una mano en los departamentos que no hay filiales, por ejemplo. Tenemos en San José, en Trinidad y eso, pero que son departamentos que no hay filiales, pero es complicado porque no hay compañeras que se quieran hacer cargo de una filial, ¿verdad? En los departamentos donde hay filiales, bueno, es mejor, pero ya te digo que es bastante complicado para las compañeras el hecho del apoyo. ¿Y han tenido algún congreso nacional? ¿Han tenido algún ámbito nacional donde todas se han podido reunir a discutir y a conversar? Bueno, nosotros hacemos asambleas nacionales, por lo general para las discusiones y eso. Hacemos por lo general en Montevideo, que es donde nos reunimos siempre, y actualmente vamos a hacer el 6 y el 7 de septiembre un seminario nacional sobre trabajo doméstico en la ciudad de Salto, que es una filial, hay una filial bastante nueva, y decidimos hacerlo ahí. Bueno, en apoyo primero a las compañeras, van a salir ómnibus desde Melo, pasa por Tacuarembó, levanta a las compañeras de Tacuarembó, después sale un ómnibus de Montevideo donde va a pasar por Florida, lleva compañeras de Maldonado, de Fraiventos, y otro desde Bella Unión, y vamos a levantar, o sea, creo que va a ser un muy buen seminario donde nos vamos a reunir de todas las filiales, y esperemos que sea donde podamos poder hablar de todos los temas y que salga lo mejor posible, ¿no? Bueno, Laura, te agradecemos mucho por Yo tenía una cortita más. Bueno, dale. Pensé que le iba a hacer otra pregunta. No, te iba a decir que las compañeras trabajadoras que se quieran afiliar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, las compañeras, nosotros tenemos un número central que es el 096-050-882. Se comunican por ahí, nos pasan un mensaje, ahí van a recibir un mensajito de bienvenida, nos ponen de qué departamento son y la derivamos con la referente de cada filial. Obviamente tienen que tener un poco de paciencia porque les cuento que yo soy la que atiendo el celular y atiendo acá en la Casa Sindical en Montevideo, a pesar de que soy de Melo, estoy trabajando acá en Montevideo. Yo salí hace un rato de trabajar, descanso un ratito de mañana y atiendo en la Casa Sindical de 15:30 a 18:30. De 15 horas a 18:30 atiendo en la Casa Sindical. Entonces, cuando tengo un tiempo libre, agarro el celular y empiezo a contestar todos los mensajes. A veces las compañeras se ponen un poco intensas de llamar, y yo les explico que no podemos estar. A veces hay compañeras que vienen a la Casa Sindical y están con problemas bastante serios, y no podemos estar atendiendo el teléfono frente a ellas porque queda bastante mal, ¿no? Entonces, a veces se enojan las compañeras, no tienen paciencia. Lo que le pedimos es que dejen el mensaje, que se les va a contestar en cuanto se pueda, se les contesta,
Pero el número es 096-050-882 y la derivamos con la compañera de la filial que sea, si no, bueno, tratamos de ayudarlas como podamos. Muy bien, ahora sí, Laura, te agradecemos un montón por este contacto con la clase radio. Les deseamos lo mejor en esta negociación colectiva y les dejamos abiertos los micrófonos de la clase radio para cuando ustedes quieran y tengan algo que comunicar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Teníamos otros planteos igual en la negociación colectiva, como viviendas y eso, pero en la negociación colectiva no, fue los planteos que hicimos, pero ya los dijimos el otro día, creo que todo el mundo lo escuchó, así que les agradezco muchísimo de corazón, y a las órdenes nosotros también para lo que sea. Un abrazo grande. La clase radio.